Muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto tenerles aquí en casa. Voy a dar lectura al comunicado que hemos preparado. Comunicado de prensa de la Arquidiócesis de San Salvador, 7 de febrero 2021. 1. Condenamos y repudiamos el asesinato de las 2 personas militantes de un partido político perpetrado el domingo pasado. Es verdaderamente lamentable que haya llegado a ese grado la violencia. Les expresamos a sus familias nuestras condolencias y oramos por los difuntos y por los lesionados. La Iglesia está siempre en defensa de la vida. Actos como este son del todo reprobables. Servimos al Dios de la vida. Es un gravísimo crimen que debe ser investigado y llevado a la justicia cuanto antes, para que hechos como ese no se repitan más. 2. El día lunes 25 de enero inició la inspección del señor juez de San Francisco Gotera al Archivo de Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador, la que finalizó el día jueves 4 de febrero. Si bien al principio nos opusimos a dicha inspección por el temor de que incautaran documentos, pues es nuestro deber proteger el archivo para seguridad de las víctimas. Pero luego que el señor juez nos aseguró que no pretendía tomar ningún documento, pues estaba convencido que dicho archivo debe estar bajo la custodia de la Iglesia, como lo estableció la Corte, y nos aseguró que lo que pretendía era examinar lo referente a la masacre del Mozote para luego solicitar copias certificadas de lo que encontrara necesario para hacer justicia en dichos casos. Entonces nosotros estuvimos de acuerdo en abrirle el archivo y darle todas las facilidades para esa diligencia, pues nos interesa que se conozca la verdad y que se haga justicia en favor de las víctimas. Esa precisamente es la finalidad del archivo. Todo se realizó con total normalidad. 3. El recién pasado miércoles 27 de enero, la Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos la reforma constitucional que reconoce el derecho humano a la alimentación adecuada. Al artículo 69 se le agregó el inciso: toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada. Es obligación del Estado crear una política de seguridad alimentaria y nutricional para todos los habitantes. Una ley regulará esta materia. Felicitamos al Congreso Legislativo por aprobar dicha reforma constitucional. Es un importante logro del pueblo salvadoreño después de 12 años de lucha. Es ya la segunda vez que se aprueba esta reforma constitucional, pues la Asamblea del 2009 al 2012 la aprobó por primera vez, pero la siguiente Asamblea no la ratificó y quedó burlado el pueblo. Esperamos que la próxima Asamblea, que asumirá el cargo el próximo 1 de mayo, sí ratifique esta reforma constitucional y la del reconocimiento del derecho humano al agua y su saneamiento. De no hacerlo, sería una doble burla para el pueblo y además sería también castigarle severamente al privarle de tales derechos humanos fundamentales y vitales, su alimentación adecuada y su derecho al agua.
4. Celebramos el hecho que Estados Unidos haya finalizado el acuerdo de tercer país seguro con El Salvador y con nuestros vecinos Guatemala y Honduras. Nuestros países no están en condiciones de ofrecer asilo a las personas migrantes que se lo solicitan a Estados Unidos. Y no es justo que se les imponga el compromiso de impedir el genuino derecho de migrar a los que deben pasar por nuestros países. Por el contrario, debemos ayudarles, pues son nuestros hermanos en necesidad. Felicitamos la finalización de tal acuerdo y expresamos una vez más nuestra total solidaridad con nuestros hermanos migrantes. Pedimos a la nueva administración de Estados Unidos hacer efectiva la reforma integral migratoria que legalice el estado migratorio de todos nuestros hermanos indocumentados. Muchas gracias, que Dios nos bendiga a todos. Quedamos a su disposición para las preguntas que quieran hacer. Con mucho gusto contestaremos. Abrimos el micrófono, Diario Colatino. Silvia Orellana. Buenos días, arzobispo. Yo le quería preguntar sobre la jornada de los archivos del Mozote. Quería saber en qué quedó ya todo, ya terminó, y qué es lo que pudo llevar fotocopiado, por supuesto, autenticado, el juez de la causa. Sí, como decía en el comunicado, la inspección se llevó con total normalidad. ¿Qué fue lo que encontró el señor juez? Él podrá explicarlo. No me corresponde a mí. Pero sí le puedo decir que todo se hizo conforme debía hacerse. Nosotros dimos todas las facilidades y el señor juez es una persona muy respetuosa, muy ecuánime y yo diría preocupada por la justicia. Eso nos dio mucho gusto, ver la actitud de él. Y nos encontramos del mismo lado, buscando ambos que las cosas se hicieran bien. Naturalmente la acción la llevaron ellos, el señor juez y sus acompañantes, su equipo. Trabajaban de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, intensamente. Suspendieron un par de días en la primera semana porque una de las personas tenía sospechas de haber contraído el virus, el COVID, porque había estado relacionada con una persona enferma de su familia, tengo entendido, y le vino el temor. Fue muy responsable, lo hizo ver al grupo, y entonces el señor juez ordenó que se suspendiera y que se hiciera el examen. Y así sucedió. Creo que fue como día jueves de la primera semana. Y entonces se cerró el archivo. No quisimos tampoco que trabajara tutela de derechos humanos para esos días. En primer lugar, para seguridad de ellos mismos, de su salud, porque también podía haber algún contagio. Pero además, por respeto a la diligencia que el señor juez estaba llevando. De modo que quedaron las cosas en suspenso y el siguiente lunes volvió a hacer la diligencia el señor juez con su equipo, porque la persona, al hacerse el examen, salió negativa, o sea, no tenía ninguna enfermedad, ningún contagio. Entonces ya de inmediato se volvieron a tomar las actividades. El señor juez me dejó una nota dando las gracias, muy atento,
como ya dije, expresándose de la mejor manera. Para nosotros ha sido una experiencia muy positiva, porque eso es lo que queremos, que los archivos sirvan para esta causa, para cualquiera de las causas del conflicto armado, de las cuales tenemos declaraciones de las víctimas. De hecho, no es la primera vez que estamos apoyando a las víctimas, pero lo hacemos con la persona individual, ya que venga a los archivos directamente o se haga representar por su apoderado. Y esto lo venimos haciendo en varios casos, pero nunca habíamos tenido la inspección de un juez. Y nos ha dado gusto porque hemos podido colaborar con la justicia también de esta manera. Posiblemente haya la pregunta en ustedes que si esto se repite en otro caso, ¿vamos a estar dispuestos a abrir de nuevo el archivo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nosotros estamos, lo hemos dicho repetidas veces, en favor de las víctimas y por eso la Iglesia recogió esos archivos, consolando a las víctimas, escuchándolas. Las víctimas le tuvieron la confianza de darle sus declaraciones y nosotros custodiamos esas declaraciones de la mejor manera. Y no vamos a permitir que alguien nos las arrebate, eso sí no. Pero que se haga conforme a la ley, conforme a la justicia y ateniéndose a la sentencia de la Corte, encantados, porque para eso son. Nosotros estamos encantados que surtan su efecto debido. Ya sirvieron esos archivos, como ustedes sabrán, para hacer el informe de la Comisión de la Verdad. La fuente principal que la Comisión de la Verdad tuvo fueron nuestros archivos. Y qué bueno, lástima que allí quedaron esos informes de la verdad, porque como todos sabemos, vino la ley de amnistía. Los acuerdos de paz se hicieron en el 92. Yo quiero decir que, por supuesto, ya que la otra vez me preguntaban, por supuesto que los acuerdos de paz fue una cosa muy buena, y nos alegra mucho. Además, la Iglesia trabajó para que los acuerdos de paz tuvieran lugar. El principal actor, sin duda alguna, fue Monseñor Rivera y Damas, para trabajar y preparar los acuerdos de paz. Y le acompañó nuestro cardenal en todas las reuniones y sesiones. Y eso nos da mucho orgullo, por supuesto que sí. Y los acuerdos de paz son, sin duda alguna, dignos de todo elogio, de todo encomio y aplauso. Lástima que no se siguieron. Son acuerdos, pero no se llevaron a cabo. Ahora los obispos vamos a publicar pronto un mensaje donde decimos que los acuerdos de paz son una hoja de ruta. Yo decía la otra vez, son un punto de partida, que es lo mismo. Pero ¿qué pasó? Ahí está el informe de la Comisión de la Verdad, a un lado, tirado a un lado. ¿Por qué? Porque vino la ley espuria de la amnistía que se estableció en el 93. El 94 nos mataron a Monseñor Roberto Joaquín Ramos. De modo que en la lista de los que mueren en el conflicto armado, de los sacerdotes, el último fue después de los acuerdos de paz, después de la ley de amnistía. Y como los anteriores, no se sabe nada hasta la fecha. No se ha investigado, no hay nada. Qué lástima. No es el único, hemos tenido tantos asesinatos, no solo de la iglesia, sino que tantas personas que siguen muriendo. Entonces, ¿qué pasó? La impunidad campea, como hemos dicho. Y estos últimos años nos han matado 3 sacerdotes, como ustedes saben. El último, el 6 de enero del año pasado, en plena celebración de la solemnidad del Divino Salvador y en la pandemia.
Y no se sabe nada de ese asesinato. No hay ninguna investigación, nada. No se ha publicado nada. Qué lástima. Ojalá, como decimos ahora, ante este asesinato de las personas que murieron el domingo pasado, no quede en la impunidad. No es posible salir de esta situación. Gracias a Dios, la Corte derogó la ley de amnistía, espuria, como hemos dicho. Y entonces ahora, por lo menos, aunque no se haya hecho la ley de reconciliación nacional que mandó en su sentencia a la Corte, pero por lo menos no está bloqueada la justicia. Y esta es la actitud del juez de San Francisco Gotera, muy valiente, por cierto, al llevar adelante este proceso. Qué bueno. Nosotros estamos para apoyar cualquier diligencia en ese sentido, por supuesto. Nos interesa que se conozca la verdad y que se brinde justicia a las víctimas. Es una deuda que la sociedad tiene con las víctimas. Bueno, no quiero alargarme más, pero quise hacer esa acotación que creo que es conveniente tenerlo en cuenta, porque es muy triste toda la violencia que tenemos, y no de hoy, sino que la hemos tenido de siempre, de siempre. Ojalá los acuerdos de paz fueran de verdad, como estamos diciendo los obispos, una hoja de ruta, y que se pueda conocer la verdad de los hechos, hacer justicia a las víctimas y repararles sus daños. Entonces vamos a reconciliar la sociedad salvadoreña. Primero Dios. Siguiente, por favor. La siguiente pregunta corresponde a Lidia Magaña, El Noticiero Canal 6. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es que la Sala de lo Constitucional ha emitido una medida cautelar para que el Ministerio de Hacienda pueda desembolsar el FODES a las 262 municipalidades. Su opinión al respecto. Y también, ¿cuál es el llamado de cara a la situación política que está enfrentando el país, a la violencia y sobre todo de cara a los comicios del 28 de febrero? Gracias. Sí, muchas gracias por sus preguntas. Vea, hay toda una discusión con esto del dinero del FODES. Una discusión que por desdicha se politiza más en estos momentos. Pareciera que hay intereses, no lo digo yo, lo dicen ambas partes, intereses políticos en toda esta discusión. Yo no voy a entrar en esa discusión de partidos políticos cuando tenemos ya una sentencia de la Corte, que a mi entender es de obligatorio cumplimiento. Entonces, yo creo que la discusión terminó. Ahora la Corte habló y tendrá que cumplirse. Ya para qué estar discutiendo. Ojalá se cumpla cuanto antes y terminamos el problema. Eso es lo que entiendo yo, que las sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento. Ahora, en cuanto a hacer un llamado, nosotros lo venimos haciendo desde buen tiempo, que bajen el volumen de la agresión verbal. Tenemos mucho tiempo en esa actitud. Y yo no quisiera ser un profeta negro, como se dice, pero yo me acuerdo que dije que las palabras agresivas, violentas, podrían llevar a la violencia física, material. Y parece ser que eso se ha dado. O mejor, es evidente que se ha dado, tristemente. Y sumamente preocupante, condenable desde todos los puntos de vista, sea quien sea que lo haya hecho. Y sea del partido que sea la persona que murió, las personas que murieron, es sumamente condenable, como hemos dicho. Y ojalá que no se repita. Y de nuevo el llamado a la justicia que opere. Si no son capaces,
porque la situación es muy difícil, etcétera, ¿por qué no pedir ayuda internacional al FBI o a cualquier otro organismo internacional que pueda resolver esto cuanto antes? Y entonces va a terminar la discusión de que quién es inocente y quién es culpable, que se comprueben los hechos y que se haga justicia. Ya es tiempo que superemos la impunidad. De lo contrario, es triste decirlo, pero no vamos a superar la violencia. Ojalá que se pueda superar, que se clarifiquen los hechos. Y nosotros estamos sumamente preocupados y quisiéramos que el evento de las elecciones se lleve a cabo con total paz, armonía y libertad para ejercer el ejercicio del voto, por supuesto. Entonces hacemos un llamado a todos los institutos políticos, pero también a la sociedad entera, a tener una actitud de cordura, de respeto y de paz, Ese es el juego democrático, dignificando a la otra persona. Entonces nos dignificamos nosotros también. El llamado nuestro es para todos y con la mejor intención de que no vaya a haber más derramamiento de sangre. Y yo siempre digo, pidamos al Señor. A este punto somos un pueblo creyente, bendito sea Dios. Clamemos al Señor para que podamos vivir como hermanos, no más violencia. Muchas gracias. La siguiente pregunta corresponde a Enrique López, Canal 12. Buenos días, monseñor. Un gusto saludarle. Muchas gracias. Quisiera saber su postura, ya que nos acercamos a un evento electoral y en temas de violencia, al parecer, esto va en incremento. No solamente los temas políticos, como los ataques a los militantes del FMLN, sino también la violencia en general, asesinatos, ataques a policías, enfrentamientos, y esto se puede recrudecer según nos acerquemos al 28 de febrero. ¿Cuál es el llamado que ustedes como Iglesia Católica hacen a los diferentes actores de la sociedad y el panorama que se puede esperar en este tema? Gracias. Sí, muchas gracias por su pregunta. Pues es lo que estaba haciendo hace un momento, pero lo vuelvo a decir. Nosotros estamos queriendo lo mejor para todos, lo mejor para el país. Y nuestro país siempre ha dado testimonio de alto civismo. Y es que somos un pueblo pacífico, noble y con los mejores sentimientos. Entonces es importante que los que dirigen los partidos políticos, los institutos políticos y todos los que tienen influencia en este evento, que por favor tomen las medidas necesarias y den el ejemplo, haciendo llamados a la cordura, llamados a la dignidad de la persona y tratándose con respeto y dignidad. Lo que el pueblo necesita son las propuestas de los que nos van a gobernar, de los señores diputados y de los señores alcaldes que van a gobernar este país en su función en el Parlamento y en las presidencias municipales. Pues que nos hablen de eso, con todo respeto a sus contrincantes. Eso sería muy, muy importante, muy conveniente. Y bueno, y a las personas todas también hacerles un llamado. Lo vamos a hacer en este documento que vamos a publicar pronto de parte de la Conferencia Episcopal, pero nuestro llamado es a hacer uso de nuestro ejercicio de derecho a votar con responsabilidad y con libertad, conociendo a los candidatos. Es una medida muy buena que se consiguió, donde está la fotografía de cada candidato. Eso significa que vamos a votar viendo la cara del candidato, que es más importante que la del partido, sin duda,
porque al final es la persona la que toma las decisiones. Y debería ser así, incluso en la asamblea, que la decisión se tome con el compromiso para con el pueblo. Bueno, y entonces ver al candidato, conocer al candidato y elegir al candidato con total libertad y responsabilidad es muy importante para el pueblo salvadoreño. Entonces, para darse a conocer no es necesaria la violencia, al contrario. Yo he dicho aquí repetidas veces que el país va a premiar con su voto a los candidatos que vea que son pacíficos, que son corteses, nobles, respetuosos. Yo sí creo eso. Y enhorabuena. Yo no estoy de acuerdo con usted cuando dice que todo apunta a que cada vez va a ser peor. Yo creo que no. Yo espero que no. Que esto nos sirva de lección para que no vayamos por ese camino, sino al contrario, de sumo respeto a la dignidad del otro. Que será un adversario político, está bien, ese es el juego democrático, pero no un enemigo. Somos hermanos todos. Gracias. La última pregunta corresponde a Edgar Jurado, Canal 10. Buenos días, arzobispo. Tengo 3 consultas. Dígame. Usted le hago la primera. Este fin de semana se conoció que una corte antimafia de El Salvador absolvió a 125 pandilleros acusados de diferentes delitos, entre estos homicidios. Este juzgado tomó la decisión con base a que las pruebas que presentó la Fiscalía General de la República son insuficientes. Usted ya lo decía anteriormente respondiendo otra pregunta, que ya es tiempo que superemos la impunidad. Muchas de las víctimas que seguramente fueron atacadas por estos pandilleros están demandando justicia justamente y no se les ha hecho justicia, se han liberado a estos delincuentes. ¿Cuál es su apreciación sobre estas acciones y cuál debería ser la reflexión que tendrían que hacer las autoridades y sobre todo la Fiscalía General de la República, sobre todo porque son personas que le han hecho daño a muchos salvadoreños? Sí, gracias por la pregunta. En realidad, yo no conozco ese caso. He escuchado la nota, pero no conozco a fondo, no conozco las pruebas, no voy a pronunciarme para descalificar un proceso si no lo conozco. Pero sí puedo decirle que no solo nosotros como iglesia, sino la sociedad demanda que haya justicia, que es importante que haya justicia. Y la justicia no significa condenar al inocente, al contrario. Si es inocente, la justicia tiene que ponerlo en libertad. Pero sí significa que responda aquel que ha cometido la falta. Entonces, ustedes como periodistas, qué bueno que hagan una labor investigativa incluso en estos casos, para demandar a los funcionarios de la justicia. Ellos son los que tienen la palabra. Nosotros acompañamos al pueblo y estamos siempre demandando justicia, por supuesto. No solo en este caso, en todos los casos. En todos los casos. Es necesario y es muy triste, como hemos dicho, que impere la impunidad, que es lo que se ha visto aquí siempre, por desdicha. Los que hacen estudios dicen de que de 100 casos, menos de 10, creo que 4, nada más por ciento, se hace justicia, o se hace un juicio por lo menos. Otros ni siquiera. Le cuento lo que ha pasado con los sacerdotes que han asesinado. No sabemos nada. Entonces, pues, enhorabuena, que la justicia opere. Y repito, no estoy diciendo que han hecho malas cosas, no conozco este caso, pero cualquier caso que sea,
que haya justicia. Ojalá. Yo sé que es difícil y que posiblemente en ningún país se lleva a la justicia todos los casos, pero por lo menos que haya un buen porcentaje. De lo contrario, no vamos a poder superar la violencia. En otro interrogante que tiene que ver con el tema electoral, esta tarde el Tribunal Supremo Electoral hará unas pruebas sobre el software que van a utilizar para el conteo de votos en nuestro país. Esta prueba se hará luego de que el ente colegiado hizo un cambio en la comisión técnica, porque supuestamente la persona que estaba encargada detectó algunos problemas que tiene este sistema de nuestro país. Estamos prácticamente a escasas 3 semanas para que se realice este evento electoral y no hay mucha certeza, porque es la primera vez que El Salvador utilizará un software propio para realizar el conteo de votos en estas elecciones. ¿Qué es lo que pide en este caso la Iglesia para garantizar justamente que los resultados sean los que el pueblo ha elegido al elegir en las urnas? Bueno, nosotros, como hemos dicho siempre, pedimos que se garantice plenamente el derecho de elegir, o sea, que se respete el voto de la persona, que sea efectivo su voto. Y personalmente creo que lo que debe hacerse es lo que se hizo la vez pasada, que les dejaron entrar a ustedes, a los medios, y nosotros pudimos ver, Juan Pueblo, donde me cuento yo, pudimos ver la votación por primera vez, el conteo de las papeletas, y todo el mundo estuvo satisfecho. Yo no oí decir que hubo fraude, que esto, que lo demás, no, porque fue a la vista de todos. Eso tiene que ser hoy también, porque no podemos ir para atrás. Ahora, en cuanto a software, pues tiene que buscarse el más efectivo, el mejor, el que mejor responda. Pero ya aquello de que a medio conteo, mientras va subiendo un candidato, X candidato, se va la luz. Y cuando vuelve la luz, ya este candidato va arriba. Eso ya no se cree, ya no puede ser, ya no puede ser. Entonces tiene que haber una planta generadora de energía que caiga inmediatamente, etcétera. Y a la vista de todos, la transparencia. Si el pueblo es testigo del conteo, yo creo que no va a haber problema, ¿no? Porque el pueblo va a reconocer la victoria del que ganó. El que ganó, ganó. Pero si el pueblo no lo ve, ahora tenemos la posibilidad, gracias a Dios, la tecnología nos da la oportunidad de ver en tiempo real las cosas. Y agradecemos a ustedes el servicio que prestan. Para mí eso es muy importante y esto quizás haría superar cualquier otra dificultad. Monseñor, ¿estaría usted abierto, sugiriendo al Tribunal Supremo Electoral que incluso permitiera una auditoría internacional para que dé la garantía que el sistema de conteo de votos que se va a utilizar en estas elecciones va a respetar los resultados de los comicios? Por supuesto, debería hacerlo el Tribunal Supremo. Debería el tribunal cubrirse en salud, como hemos dicho, no como se dice. Cubrirse en salud, o sea, que nadie diga que allá hay mano peluda, etcétera, usted me entiende, sino que está comprobado por esto y esto. Tenemos la aprobación de este organismo, del otro, etcétera, y se acabó. Y después que sea transparente, totalmente transparente. De lo contrario, no quiero pensar qué puede pasar. Pero el tiempo de los fraudes, a mi entender, ya pasó. Ya no puede darse. Porque si se da es evidente. Porque hay el encubrir la verdad.
y no dar a conocer las cosas. Pero si hay la buena voluntad, si se quieren hacer las cosas bien, se hace a la vista de todos, como se hizo la vez pasada, repito. Me pareció un ejercicio muy válido. Entonces no veo por qué ahora el tribunal vaya para atrás, porque entonces nadie le va a creer. Se lo digo yo con todo cariño, yo no estoy criticando al tribunal, no, me interesa que las cosas salgan bien, con todo respeto a los señores magistrados del tribunal. Pienso que eso espera el pueblo y ojalá le cumplan, como lo hizo el tribunal anterior. No sé si es el mismo, algunos han cambiado, pero yo vi eso que se transparentó, y qué bueno, porque esa es la manera. Si somos todos testigos, ahora que vengan también, por supuesto, observadores internacionales al propio evento. Entre más observación hay, mejor, por supuesto, pero que no den lugar a la sospecha, porque eso ya no puede ser en el siglo XXI que estamos viviendo y con la tecnología que tenemos, gracias a Dios. Gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias por sus preguntas. Yo solo quiero permitirme decir que pronto, posiblemente mañana, demos a conocer ese mensaje de la conferencia episcopal. Se los vamos a mandar a ustedes, por supuesto. Ustedes serán la primicia, no faltaba más. Entonces, y también de parte de la arquidiócesis, primero Dios, vamos a publicar pronto una carta pastoral, también dando orientaciones a este evento electoral y al ejercicio público de los funcionarios, la política como le llamamos. Adelanto que el mensaje de los señores obispos tiene esto como tema principal, orientaciones para el evento electoral que va a tener lugar el 28 de febrero. Y eso es el tema principal, la política. Siempre la Iglesia ha estado orientando ante estos eventos, y hoy lo vamos a hacer también. Y será el tema de la carta pastoral que enseguida daremos a conocer de la Arquidiócesis de San Salvador. Muchísimas gracias por todo. Pasen buen domingo.